Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a nuestro curso La obra del Espíritu Santo, continuando con nuestra lección El bautismo en el Espíritu Santo, una lección que ha llevado y aún llevará por lo menos una lección más o algún par de sesiones más, sesiones más bien, porque es importante que entendamos este tema, porque este tema no solamente ha provocado confusión fuera de la iglesia del Señor, sino dentro de la iglesia del Señor. Y además es importante porque hay una gran cantidad de grupos religiosos que están reclamando que esto es la prueba del verdadero cristianismo, que la persona que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo es la persona que es un verdadero cristiano. Pero es importante que cuando ellos se encuentran con un cristiano, con un seguidor de Jesús, se les pueda explicar bíblicamente qué es realmente el bautismo en el Espíritu Santo. Para eso tenemos que primero prepararnos nosotros bien, tenerlo muy claro, explicarlo a la congregación para que así, como dijo el hermano en su oración, pues esta verdad siga teniendo recorrido, que es lo que necesita en un mundo que está sumamente confundido sobre este tema. Voy a repasar brevemente el bosquejo, voy a ubicarme en primer lugar aquí donde no interrumpa. A ver, eh, estoy nuevamente debilitado en mi garganta y realmente no sé por qué, pero bueno, son cosas que vienen y van y ya estamos en una edad en la que ya estas cosas empiezan a ser más comunes y más frecuentes. Bien, decíamos, el lenguaje, bautizar en el Espíritu Santo, se puede tomar de manera literal o se puede tomar de manera figurativa. Tomado de manera literal, se puede pensar que es milagroso o que no es milagroso. Tomado como que es milagroso, se puede considerar que solamente perteneció al primer siglo o que sigue vigente hasta nuestros días, siendo milagroso. O que no es milagroso, perdón, o que fue milagroso, pero que solamente se quedó allá en el primer siglo. O que no es milagroso y se refiere a la morada del Espíritu Santo, o que se refiere a una operación de santificación de parte del Espíritu en el corazón del hombre. Entre los que entienden que el lenguaje es figurativo, donde nos sumamos nosotros definitivamente, se puede creer que es milagroso, ahí no nos sumamos. Los que creen que es milagroso pueden pensar que esto solamente estuvo disponible en el primer siglo o pueden pensar que sigue disponible hasta nuestros días. Si estuvo disponible solo en el primer siglo, al igual que en el primer punto del bosquejo, veíamos todos los personajes sobre los cuales pudo haberse dado esta promesa según creen estas personas, ¿no? Y si no es milagroso, nuevamente, si es figurativo pero no milagroso, también entonces algunos dirán, se refiere a la morada del Espíritu Santo y otros a una operación directa para santificar esto por parte del Espíritu Santo. Bien, allí no explico más porque usted puede tomar la sesión número 1 y repasar qué era lo que decíamos acerca de estos puntos en el bosquejo. Vamos hoy directamente a material nuevo, material que pertenece a esta sesión. Y vamos a leer el pasaje de Joel. No sé si gustan leer, si tienen disponibilidad para leer, perfecto. Si no, pues lo hago yo, pero les doy la oportunidad si gustan. Joel 2:28 al 32 lo tenemos en pantalla o lo puede leer también de la Biblia directamente. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión
y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Bien, es importante que tomen en consideración que este pasaje ha sido leído en la versión La Biblia de las Américas, porque es la versión que vamos a utilizar para poder entender correctamente esta sección de la Escritura. Pedro, en el sermón en Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, cita este pasaje de Joel 2:28 al 32. Esa cita la hace en Hechos 2:16 o 2:17 al 21 para explicar los eventos que están dándose en Pentecostés y que han reunido a la multitud que está atónita sin entender lo que está sucediendo. El estudiante debe saber que la expresión bautizados en el Espíritu Santo o su equivalente no se encuentran ni en el pasaje de Hechos 2:17 al 21 o 2:16 al 21, ni tampoco en Joel 2:28 al 32. Ahora, Joel habla de un derramamiento y la pregunta ¿es el derramamiento de Joel lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo del que se habla en Hechos, pero sí en el capítulo 1, versículos 4 y 5? Esto ha sido afirmado por aquellos que enseñan que el derramamiento es un modo del bautismo. Todo lo que se derramó en Hechos, capítulo 2, 17 en adelante, debía ser derramado sobre toda carne. Y por eso es importante a la hora de estudiar la frase el bautismo en el Espíritu Santo y estudiar el derramamiento desde el Espíritu Santo, que ya explicamos esa expresión. No derramó el Espíritu, derramó desde el Espíritu. Término apo en griego, cuando dice derramaré de mi espíritu. No dice derramaré mi espíritu, dice derramaré de mi espíritu. Apo es desde, fuente u origen. Importantísimo. Si el derramamiento fuera lo mismo que el bautismo, entonces el bautismo en el Espíritu Santo no fue recibido solamente por los apóstoles, y algunos dicen que por Cornelio, sino que, pues, dice el mismo texto, que lo recibiría entonces toda carne, si es que derramamiento desde el Espíritu es lo mismo que bautismo en el Espíritu Santo, pero ya estamos viendo que ahí hay un problema. Esto se sigue porque el derramamiento, según este pasaje de Hechos 2, 16 al 21, sería sobre hijos e hijas, sobre siervos y siervas, sobre jóvenes y ancianos, todos por igual. La palabra traducida derramaré, que es la palabra ekcheo, voy a moverme acá en las diapositivas, a ver, no la incluí allí, pero igual lo va a tener en el material escrito posteriormente, ¿no? La palabra traducida derramaré es la palabra griega ekcheo, se utiliza en 2:17 y 18 de Hechos, se traduce derramado en Hechos 2:33, se traduce derramó en Tito capítulo 3, versículo 6. Pablo revela que todo lo que fue derramado había sido derramado sobre él y Tito, y quizás sobre otros, si tomamos en cuenta el lenguaje que utiliza allí en Tito 3, 5 y 6. Si lo que fue derramado en Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, y el derramamiento del Espíritu Santo era el bautismo en el Espíritu Santo, entonces estaríamos diciendo que ya no solamente Pablo y el resto de los apóstoles recibieron ese bautismo, algunos añaden también a Timoteo, a Cornelio, sino que también tendríamos que decir, basados en el pasaje de Tito, que Tito también recibió el bautismo en el Espíritu Santo y luego veremos cuál va a ser el problema de ello. Esto agrega más información para identificar las condiciones necesarias para que algo, vamos a llamarle así, algo sea el bautismo o un bautismo en el Espíritu Santo. Porque queremos saber a qué se refiere Dios cuando habla de eso a través de la boca de Juan el Bautista y a través también de sí mismo, en este caso nuestro Señor Jesús. Así que el siguiente silogismo agrega otra condición necesaria a la lista de condiciones requeridas para que podamos llamar a algo un bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver.
Primera premisa, verdad general. Si los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, entonces los apóstoles recibieron todo lo inherente a la profecía de Joel. Todo lo inherente es todo lo que está allí, todo lo que está incluido, todo lo que está abarcado en ese lenguaje del profeta Joel. Note el planteamiento, es hipotético. Si los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, entonces los apóstoles recibieron todo lo inherente a la profecía de Joel. Definitivamente que si ellos iban a ser, como vimos la semana pasada, investidos de poder, entonces estamos hablando de que recibieron una medida de poder que más nadie recibió. Y si Joel 2:28 al 32 habla de que no solo los apóstoles, sino otros recibirían poder, porque cuando menciona a hijas, cuando menciona a ancianos, ya está saliendo del ámbito de los 12 apóstoles y de Pablo, entonces nos damos cuenta automáticamente que ellos debieron tener más poder que el que está prometido, o una medida mayor de poder que la que está prometida en Joel 2:28 al 32, que era más general. Entonces, si los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, entonces los apóstoles recibieron todo lo inherente a la profecía de Joel y más, podría agregar. Segunda premisa, los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo. Eso es un hecho, está admitido por todos los que creemos en lo que dice la Biblia. Entonces, si los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, ¿cuál debía ser la conclusión inevitable, la inferencia necesaria? Que los apóstoles recibieron todo lo inherente a la profecía de Joel. La profecía de Joel incluía una impartición directa, es decir, que venía un derramamiento desde el cielo. Y la capacidad, que aquí viene la parte donde les decía que los apóstoles reciben una medida mayor, porque, perdón, recibieron la capacidad de impartir dones a otros. También es inherente a esto la capacidad de realizar obras milagrosas en todos los dones. Es decir, un apóstol no estaba limitado solo a hablar en lenguas, o solo a interpretar lenguas, o solo a hacer sanidad. Un apóstol podía y tenía la capacidad milagrosa de resolver en capacidad milagrosa en cualquiera de los dones que menciona la Escritura. Vamos entonces al pasaje de Hechos 2, 17 y 18. Y como dije, vamos a considerarlo en la versión La Biblia de las Américas por la precisión que tiene esta versión traduciendo del griego al español, sobre todo en la mayor parte de su contenido, pero sobre todo en esta sección que queremos estudiar. Vamos como siempre, frase por frase o término cuando son términos. Vamos a ver, esto nos va a ayudar a explicar la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Dice, y sucederá, griego estai, aquí está en tiempo futuro, así que Joel está hablando de algo que vendría mucho tiempo después de él. No sabía cuánto, luego sabemos que muchos siglos, ¿no? Varios siglos. En los últimos días, recuerda que no dicen los postreros días porque no estamos utilizando la Reina Valera de 1960, sino la Biblia de las Américas. En los últimos días, esta expresión involucraba o significaba el fin de la era judía o del sistema judío. No se refiere al fin del mundo, se refiere a los últimos días del sistema judío o de la era judía. Sigue diciendo, dice Dios. Con esto muestra que no era una idea del profeta, sino que estaba siendo inspirado por Dios. Dice Dios, que derramaré, aquí viene el verbo que les mencionaba, ekcheo. Esta palabra se traduce derramó en 2:33. Ahí está el término también en griego que les dije que iba a mostrarles más adelante. Este verbo se compone con la preposición ek, y los lexicógrafos Dana y Mante dicen que los verbos compuestos con el término apo en griego, ek en griego y para en griego, en la naturaleza misma del caso toman el ablativo, donde estas preposiciones aportan al verbo la idea de la separación. Bien, esto es hablar en un lenguaje bastante, yéndonos mucho a la raíz del término, por lo tanto voy a aplicarla para que podamos entender
lo que están diciendo los lexicógrafos. Es importante esto del caso ablativo porque vamos a ver que desde que Pedro cita a Joel, desde que también el Señor habla de la promesa del Padre, habla del bautismo en el Espíritu Santo, con el caso ablativo nosotros podemos entender que en ningún momento pretendió el Señor decir que estaba derramando a la persona misma o al ser mismo del Espíritu Santo, sino que el caso ablativo hace una separación entre lo que es aquello que se da, aquello que se derrama, aquello que se entrega y aquel o aquello de donde procede o proviene. Lo que está mencionado es el espíritu, lo que se hace es el derramamiento y la diferencia o separación entre los dos es el término apo. Poner apo en medio de espíritu y derramaré hace que en griego, en la gramática griega, se tenga que entender que lo derramado no es el espíritu mismo. El espíritu es el origen, la fuente que produce lo que está siendo derramado. Así que por eso es importante el tema del caso ablativo, que hoy hablaremos un poco de ello, ablativo sin H, ¿verdad? Porque estamos hablando de un caso en griego, en gramática griega, no estamos hablando ese término como lo utilizamos generalmente para hablar, el verbo hablar. Por lo tanto, este término, ekcheo, o la preposición ek en ese verbo ekcheo, toma el caso ablativo, como dije, y nos indica separación entre la fuente y aquello que produce. Seguimos. Ahí dice derramaré de, ahí está el término apo, ya saben, la preposición que toma solamente el caso ablativo, separación para indicar fuente u origen. Derramaré mi espíritu. Obviamente aquí es el Espíritu Santo. La palabra espíritu está en el caso ablativo o caso de origen porque se utiliza el término apo, de o desde. Por lo tanto, el espíritu es el origen o la fuente de lo que va a ser derramado. Esto confirma la prueba previa de que se trata de lenguaje figurativo y no lenguaje literal. El estudiante debería tener claro que no se trata de un caso ablativo porque se use la preposición apo, sino porque dentro de este contexto, la expresión como la presenta el apóstol Pedro por decisión del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien decide qué preposiciones se utilizan, qué construcción gramatical se utiliza y decidió utilizar una construcción que indica caso ablativo, es decir, que el Espíritu es el origen o la fuente de lo derramado y no lo derramado mismo. Este mismo argumento prueba que Hechos 2:33 y 10:45 son casos ablativos porque utilizan una construcción paralela o similar a esta. Así que esto es tan interesante que dicen los léxicos que incluso no es necesario que se coloque siempre la preposición para hacer el caso ablativo en un tipo de contexto como este. La manera en la que Lucas, bueno, lo habrá dicho Pedro, pero también lo escribió Lucas cuando estaba redactando este libro sagrado, la manera en que construye, guiado por el Espíritu, involucra que era la intención del Espíritu Santo que hoy nosotros entendiéramos que se estaba derramando el poder del Espíritu y no que se estaba derramando el Espíritu mismo. Sigue diciendo el texto, no voy a dar más vuelta allí porque creo que está muy claro. Sobre toda carne, sobre toda carne. Generalmente, cuando estamos explicando esto, lo simplificamos demasiado y decimos que sobre toda carne se refiere, bueno, eso incluía a judíos y a gentiles, pero eso peca de generalidad. Es más preciso decir que se refiere a todas las razas, se refiere a todos los sexos, se refiere a todas las clases sociales. Esta expresión se utiliza en un sentido más amplio que únicamente para la distinción judíos y gentiles. Se utiliza en Lucas 3:6, en Isaías 45, en Santiago 1:10 y 11
y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Sigue diciendo, y la palabra y en las traducciones más antiguas y también tomando en cuenta la puntuación griega, está con dos puntos ya en nuestro idioma, quiero decir. ¿Y esto qué significa? Significa que está introduciendo una explicación. Por consiguiente, los traductores aquí son de la perspectiva que esto indica una explicación. Lo que viene a continuación es una explicación de la frase que se acaba de utilizar, toda carne. ¿Y qué dice? Vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Quiénes son esos vuestros hijos y vuestras hijas? Me faltó esa parte allí en la diapositiva. Se refiere a los hijos y las hijas de aquellos que estaban escuchando. ¿Y quiénes estaban escuchando? Bueno, los judíos. Entonces, en primer lugar, está esta profecía dirigiéndose al pueblo de Israel. ¿Qué harán? Dice, profetizarán. Esto iba a venir ya sea por medio de la imposición de manos de los apóstoles, como allá en Hechos 8:18, o impartido directamente, como sucedió en Hechos capítulo 2 con los apóstoles, en Hechos capítulo 9 con el apóstol Pablo o con Saulo, y en Hechos capítulo 10 entonces con Cornelio. Luego dice, vuestros jóvenes verán visiones. Bajo el Antiguo Testamento, hermanos, muy pocos jóvenes y muy pocas mujeres profetizaron o tuvieron visiones. Probablemente ahora a través de Joel y luego después a través de Pedro, era esta la manera de Dios de romper con este tipo de distinciones que podían ser tomadas como discriminaciones. Bien, luego dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y otra vez, las traducciones antiguas incluyen dos puntos, muchas modernas todavía, o varias modernas lo hacen. ¿Y esto qué? Decíamos, cuando están esos dos puntos, involucra que viene una explicación de la frase anterior. Bien, luego donde dice, y aún, ¿verdad? Recuerden que estamos utilizando la versión, la Biblia de las Américas, está aclarado ahí arriba. Y aún, la palabra allí en griego, la palabra kaye, significa ciertamente, de hecho, incluso. O sea, va a afirmar, pero refiriéndose a que lo que acaba de decir involucra todo lo que va a decir. Quiero que todos vengan a mi fiesta. Sí, es como si dijera, sí, me refiero a todos mis compañeros de trabajo, a todos mis amigos, a todos mis familiares, a todos mis vecinos. Quiero que todos asistan a mi fiesta. Haces una expresión general y luego la matizas dando énfasis a que los quieres a todos, pero todos. Entonces aquí lo hace lo mismo, ¿no? Cuando dice que será sobre toda carne, va a especificar sobre jóvenes, sobre doncellas, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre mis siervos, dice, y sobre mis siervas. Aquí el término es doulos, que es un servidor, un esclavo, un hombre de condición servil, según Joseph Henry Taylor, lexicógrafo. Y sobre mis siervas, dice, interesante, doulas. Muy pocas siervas pudieron hacer milagros en el Antiguo Testamento. Bajo el Nuevo Testamento, en cambio, ellas tendrían los mismos derechos que los hombres libres. Sigue diciendo el texto, en esos días, ¿cuáles días? Los que ya había mencionado, los últimos días del sistema mosaico, los últimos días del sistema judío. Luego dice, derramaré recuerde, apo, caso ablativo, origen. El espíritu allí es el origen de lo derramado, no es lo derramado. De mi espíritu, aquí obviamente, otra vez, mi espíritu se refiere a el Espíritu Santo, que dice al final, profetizarán. ¿Quiénes? Hombres y mujeres, jóvenes y jóvenes, dijo alguna vez una hermana en la congregación. Jóvenes, tanto varones como damas, también ancianos, ricos y pobres, esclavos y libres, judíos y gentiles. En Números capítulo 11, 29 recordarán que Moisés, no recordarán por la cita, pero recordarán por el contenido. Moisés llega un momento en que dice que ojalá, un momento que le están renegando porque él era el profeta de Dios,
y todo el mundo allí quería ser profeta de Dios, ¿no? O algunos cabezas de familia querían ser profetas de Dios. Entonces les dice, quisiera yo que todos fueran profetas aquí, que todos hablaran de parte de Dios. Bueno, ahí Moisés tal vez no se da cuenta que está definiendo perfectamente la frase poner el espíritu sobre alguien. Poner el espíritu sobre alguien significaba dotarlo de la capacidad de profetizar. Y este deseo de Moisés, pues no sé si fue guiado por inspiración, pero fue muy acertado, porque ese deseo de él también era el deseo de Dios, como vemos que dice ahora esta profecía. Vamos a presentar ahora nuestra traducción de Hechos, capítulo 2, los versículos 17 y 18. Tomando en cuenta todo esto, podríamos traducir de la siguiente manera. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré desde mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y tus jóvenes verán visiones, y tus ancianos soñarán sueños, e incluso sobre mis siervos y mis siervas derramaré desde mi espíritu y profetizarán. Note también que aquí la expresión es elíptica. Una frase elíptica es una frase que suprime o no menciona un término que está implícito, que es tácito. Si ya Jesús había dicho que iban a ser investidos de qué? De poder de lo alto, que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el poder. Si ya de muchas maneras se había hablado de poder, pues aquí no lo incluí porque no sería una traducción, ya estaría dando una explicación. La palabra que está faltando es poder, pero es elíptica, se sobreentiende. Diría, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré poder desde mi espíritu, ahí entre corchetes, no como la traducción del Nuevo Mundo, cuidado, mentalmente. Derramaré poder desde mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y tus jóvenes verán visiones, y tus ancianos soñarán sueños, e incluso sobre mis siervos y mis siervas derramaré poder desde mi espíritu y profetizarán. Nota esa lectura tan natural, fluida, respetuosa del lenguaje original, de la gramática griega, incluso de la gramática de nuestro propio idioma. Pues eso es a lo que se llega tomando en cuenta toda la evidencia. ¿Qué dice la ley de la racionalidad? El hombre racional alcanza únicamente las conclusiones que están garantizadas por la evidencia. Pero luego viene alguien que se cae del palo de mango y te dice que el texto dice derramaré el espíritu. No, el texto no dice derramaré el espíritu. Es que ni siquiera lo dice en español. Derramaré de mi espíritu, no derramaré mi espíritu, derramaré de mi espíritu. Y cuando consultamos, porque sí, otra vez, si usted no ha visto el video anterior, me refiero sobre todo a los que nos ven luego por el canal de YouTube. Si usted no ha visto el video anterior, le comunico, la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en Costa Rica, no fue escrita en Panamá, no fue escrita en Nicaragua, no fue escrita en México. Sí, no fue escrita en México, no fue escrita en ningún país de habla hispana, fue escrita en Palestina principalmente, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en español. Entonces, no podemos aplicar algunas cosas según las entendemos desde la perspectiva de nuestro idioma y no según lo indica el idioma que eligió el Espíritu Santo para revelar el Nuevo Testamento. Con esto no quiero decir que yo sea un profesor de griego, con esto no quiero decir que yo puedo traducir el Nuevo Testamento, con esto no quiero decir que soy superior a nadie, que Dios se encargue de mí si lo estoy diciendo de esa manera o con esa intención. Lo que estoy diciendo es que hay que respetar el idioma que el Espíritu Santo eligió. No eligió el español, porque el español no sirve, así lo voy a decir, no sirve para revelar la voluntad de Dios de manera como Dios la quería. Si el español hubiera servido para ese fin, entonces Jesús hubiera nacido en uno de nuestros países o hubiera llegado alguien a colonizar Palestina para hablar entonces español. Pero no sucedió eso. Dios no esperó al español, Dios no esperó al francés, Dios no esperó al inglés, Dios no esperó ni al portugués ni ninguno de esos otros idiomas. Dios eligió el griego.
y un griego en particular dentro de las variaciones del griego que hubo en la época. Y lo eligió porque consideró que ese idioma, con sus reglas, comunicaba como él quería su voluntad. Entonces, tenemos que respetar y dejar de estar citando en español y en español y en español como si la traducción en el español hubiera sido dirigida milagrosamente por el Espíritu Santo y el traductor no se pudiera equivocar o el traductor no se pudiera quedar corto, como decimos acá en Panamá, es decir, que su capacidad haya quedado limitada a un punto que no hizo su trabajo como debía ser, por pereza, por distracción, por incapacidad, por desconocimiento, porque en su momento no tenía elementos para considerar toda la evidencia. No sé, lo que sea. Pero es increíble, es increíble. Tuve en una ocasión, creo que les conté, tuve un choque con un hermano porque él decía a ver, el afán, no, el término afán no es un término malo en la Biblia, que es un término que puede ser bueno y puede ser malo. Entonces, eso no es así, ya lo mencionaba en una ocasión. Y le decía yo, hermano, eso no es así. El término afán está visto sobre todo en el Nuevo Testamento, no recuerdo ahorita, no preciso si se utiliza en el Antiguo Testamento, pero por lo menos en el Nuevo Testamento me consta que el término siempre es utilizado de manera negativa. Entonces va y me cita un texto allá en Tesalonicenses donde Pablo dice que con afán trabajó día y noche. Entonces dice, mire, con afán. Entonces Pablo pecó. No, Pablo no pecó. El tema es que usted está considerando que Pablo, cuando le escribió a los tesalonicenses, escribió con el mismo término que utilizó Mateo para comunicar lo que Jesús dijo allá. Cuando Jesús habló en Mateo 6, utilizó un término en griego. Y cuando Pablo le escribió a los de Tesalónica, escribió con otro término. Entonces, aunque en español a usted le pueda parecer que estaban hablando de lo mismo, no estaban hablando de lo mismo. El afán de Mateo 6 y del resto de pasajes en el Nuevo Testamento se refiere a esa preocupación excesiva que demuestra una falta de confianza en Dios y que lleva a la persona incluso a enfermarse o a hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Y el afán, el término griego que se tradujo lamentablemente afán allá en Tesalonicense, que confunde entonces al lector, es un término que tiene que ver con esfuerzo físico, un empeño y una diligencia grande que tú pones en algo. Entonces no tiene nada que ver eso mental con el esfuerzo físico, no es la misma palabra. Así que podemos afirmar que afán siempre es visto de manera negativa en la escritura. Pero ¿qué pasa? Bueno, aparentemente el hermano, con todo respeto para él, pero sin ningún respeto para su opinión sesgada, su opinión no informada, siendo un hombre que hoy día tiene las herramientas, tiene el salario, tiene el tiempo para hacer una investigación seria y no ir a afirmar cosas que no sabe. Pero para su tragedia, pues la Biblia, los apóstoles no nacieron en Nicaragua ni se escribió la Biblia en español. La Biblia se escribió en los idiomas que se escribió y hay que tomarlos en consideración, hay que respetar eso, hay que respetar, porque el Espíritu Santo, que es perfecto, eligió ese idioma y no nuestro idioma. No podríamos argumentar sobre el español como pasa otro en francés y nos dice, nos viene en francés y nos dice, no, pero es que en mi traducción en francés usa dos palabras, una en Mateo y otra allá en Tesalonicenses. ¿Y qué va a ser el tico? ¿O qué va a ser el hondureño? ¿O qué va a ser el mexicano? ¿Qué va a ser el peruano? ¿Qué va a ser el panameño? Si el francés le dice que en su idioma se utiliza una palabra para traducir el término en Mateo y otra palabra en Tesalonicenses. ¿Quién tiene razón? ¿El panameño o el francés? Tiene razón el idioma en el que el Espíritu Santo reveló la escritura. Punto, punto. Y eso está al alcance de todos. No hay excusa, no hay excusa. Aquí nadie está hablando de ser superior ni que el otro es menos, no, no, no. Si no investiga y usted no llega al fondo de las cosas porque no quiere. Porque, hermanos, hoy, cuando queremos investigar, cuando queremos saber algo, vamos automáticamente al telefonito, a la computadora, y vemos todo lo que tenemos que ver. Cuando no nos interesa, no vamos a encontrar las joyas y las perlas que el Señor ha puesto en la palabra para que las encontremos. Entonces, animo a todos a que dejemos
logofobia, donde atacamos la lógica, atacamos los idiomas bíblicos, atacamos la erudición o la investigación, solo porque a nosotros nos da pereza realmente utilizar todas las herramientas que Dios nos ha dejado. Dios me las dejó a mí y se las dejó a ustedes, a todos los que me están oyendo hoy en vivo y los que están viendo este video después. A todos nos dejó esas herramientas. A todos nos dejó un cerebro. A todos nos dejó con las capacidades para poder hacer las investigaciones y no caer en falacias. Porque, hermano, qué vergüenza que entre los sectarios o las denominaciones nos escuchen argumentando de esa manera y luego digan, y este es el que me quiere explicar la obra del Espíritu Santo. Este es el que me la quiere explicar y no puede ni siquiera distinguir el tema del afán. Bien, retomamos. Y vamos a hablar algunas cositas más de lo que les decía del caso ablativo. El Espíritu Santo utilizó la preposición ek, allá como el término ekcheo, ¿verdad? Voy a volver un poco para que no nos perdamos y la tengamos allí en mente, ¿ok? Ahí tenemos al lado de derramaré, línea número 4, las primeras dos palabras, fácil de distinguir porque prácticamente se escriben igual que en español. Será esto lo que tiene confundido a alguna gente, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo utilizó la preposición ek, que toma el caso ablativo con la palabra espíritu, no solamente aquí, es que también en otros pasajes como Primera de Juan 3:24, Primera de Juan 4:13, Tito 3:5 al 6, Gálatas 6:8 y Juan capítulo 3, los versículos 6 y 8. Si lo dije muy rápido, recuerde que mañana estará disponible, Dios mediante, el video y usted entonces podrá regresar para escuchar. La preposición ek está compuesta también con un verbo en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4, muy probablemente también en ese contexto presentándose en caso ablativo. El uso del caso ablativo, donde nos interesa, digo, para esta lección y para este curso, allá en Hechos 2:16 al 21, es significativo, porque ese pasaje, esa sección de la Biblia, es el trasfondo de todo lo que la Biblia en el Nuevo Testamento va a decir acerca de los dones milagrosos. Así que si no entendemos Hechos 2:16 al 21, cuando el Espíritu Santo nos está dando esa guía de utilizar caso ablativo para la frase derramaré desde mi espíritu, entonces no estaremos preparados para entender todo lo que Él va a decir después. Pero si lo dominamos, pues nuestra comprensión va a ser aún mejor. Pasajes tales como Hechos capítulo 8, versículo 20 y Efesios 4:7 tienen también verbos que pueden, ok, la desinencia, voy a ver cómo es esto. Vamos a ver cómo explico esto. La desinencia en un verbo es la terminación cuando usted lo escribe. Un ejemplo. Resultase, resultase y resultando no terminan igual, ¿verdad? ¿Okay? Una desinencia es la terminación. Entonces, si yo pongo resultase y resultando, no tienen la misma terminación, no tienen la misma desinencia, se dice en griego. Pero si yo pongo resultase y confirmase, estas dos, aunque son dos verbos diferentes, sí tienen la misma terminación, la misma desinencia. Bien, en griego, los textos decía, Hechos capítulo 8, versículo 20, Efesios 4:7, tienen la misma desinencia que este de aquí en Hechos 2:17. Sin embargo, en griego eso se puede interpretar como caso genitivo o caso ablativo. Si es caso genitivo, entonces sí está señalando a la persona mencionada. O sea, esto es importante porque si es caso genitivo, si se tiene que traducir como caso genitivo, tendríamos que decir, tendríamos que afirmar y creer y predicar y enseñar que Dios derramó la mismísima persona del Espíritu Santo. Sí, lo tomó, no sé, como una nube y lo derramó allá en Hechos capítulo 2. Derramó al Espíritu Santo. Bien. Si es el caso genitivo,
no hay problema, perdón, ablativo, ya no habría problema con la interpretación porque el caso ablativo dice que la persona es distinta de aquello que se está hablando en su predicado. O sea, se derramó. Lo derramado no tiene nada que ver, o sea, no es la persona, sino que la persona es el origen de lo derramado. Por eso es importante, ¿sí? Es importante determinar eso. Ahora, un erudito, el más grande quizás del siglo XIX, erudito en griego quiero decir, Archibald Thomas Robertson, que ya lo hemos citado muchas veces en este y otros cursos, dice acerca del caso ablativo en los verbos en el griego del Nuevo Testamento. Bien, el ablativo, dice Robertson, no se utiliza tan frecuentemente con verbos como el acusativo, genitivo o dativo, y no obstante no es poco común. Por supuesto, donde quiera que apo, la palabra que nos interesa porque es la que se usa ya en Hechos 2, el término ek, que se utiliza en Marcos 1.10 como un ejemplo, se utilizará en miles de lugares más, y para, que se utiliza en Mateo 2.4, igual en miles de lugares más, pero se usan estos solo como ejemplo, se usan con el ablativo después de un verbo. Estos ejemplos no están considerados, pero arrojan luz sobre el uso del mismo caso sin la preposición apo y ek. Sin la preposición, perdón. Apo y ek tienen únicamente Archibald Thomas Robertson, el erudito en griego más grande del siglo XIX. Este no era un predicador o un maestro por allí. Este era el profesor de todos en el siglo XIX, en griego. Bien, dice, Apo y Ek tienen únicamente el caso ablativo. El ablativo es tan común con los verbos compuestos como afistemi y apostereo, etcétera, que no se hace un esfuerzo para separar, no voy a definir esos verbos porque no nos interesa ahorita, que no se hace un esfuerzo para separar los verbos simples de los compuestos. Hay ejemplos donde el ablativo parece deberse únicamente a la preposición, como en el caso de la expresión tes charitos exe pesate, que bueno, en español es de la gracia habéis caído, que es la frase que usa Pablo en Gálatas 5.4 y que una expresión similar se utiliza en 2 de Pedro 3.17. Pero en muchos otros casos la idea ablativa en el verbo no se debe al efecto de la preposición. Okay. Tenemos la preposición que nos lleva a interpretar derramaré de mi espíritu como caso ablativo, es decir, que el espíritu es el origen o la fuente de lo derramado y no él mismo lo derramado. Robertson nos dice ahora que independientemente de la preposición, pues no le resta el sentido ablativo a la expresión, aunque no estuviera la preposición, pero es que está. Entonces, al estar, ya con eso, pues no hay más nada que discutir. Espero haber sido lo más claro posible, pero si no, pues al final usted sabe que tenemos el preguntas y respuestas y los que nos quieran hacer preguntas también las pueden incluir en el canal de YouTube, ahí cuando siempre nos comentan y esos comentarios nos ayudan maravillosamente, porque YouTube cuando ve que un video es comentado, cuando un video le da me gusta, lo presenta más veces y a más personas y así llegamos y alcanzamos con el mensaje a personas que lo necesitan, todos lo necesitamos. Bien, seguimos adelante entonces. La mayoría de las autoridades en griego, en el año 1600 después de Cristo, dice que no había una distinción realmente entre los casos genitivo y ablativo, pero posteriormente se dieron cuenta que el caso ablativo es más específico y hace la aclaración de lo que ya decía, que hay una separación entre lo que se dice y aquel que realiza esa acción o que está relacionado con esa acción. No es el Espíritu Santo lo derramado, sino algo se derrama desde el Espíritu. Bien, salimos de allí y ya me queda, ya casi no me queda tiempo, es increíble. Lo que pasa es que ustedes me ponen a hablar de esto, del hombre que habló del afán y me llevan todo el tiempo. Vamos a ver. Permítanme unos minutitos más, que de por sí empezamos un poco tarde, así que yo creo que todavía yo no he usado mis 60 minutos. Igual ahí vamos a pedirle
a Irving que nos confirme, pero no debo haber cumplido los 60 minutos porque es que de hecho no empezamos a las 9. Bien, vamos a esta parte que también es muy importante porque eh, estos pasajes que hablan del Espíritu Santo como consolador son utilizados de manera, otra vez voy a decirlo, irresponsable por parte de predicadores y maestros en la iglesia del Señor, sin considerar que cuando Jesús estaba hablando del Espíritu Santo en esta función, ¿sí? Estaba hablando de una situación muy particular, con un grupo muy particular, y que nosotros no nos podemos atribuir estas cosas. También es importante porque usted recordará que nosotros tenemos un poco de himnos, y ahí ahorita Rafael está por ahí, sí, bueno, Irving y Rafael quedarán alertas porque recordarán, y yo creo que todos, ¿verdad? Espero que todos, que tenemos varios himnos que precisamente mencionan ese término, ¿no? Habrá que revisarlos si, como dice la canción, si nos dejan. La palabra traducida consolador es la palabra griega parakletos. Significa alguien que aboga por la causa de otro ante un juez, un defensor, un consejero legal, un asistente legal. Esto nos dice Taller en su libro página 483. El Espíritu Santo actúa en esta función. Por favor, oído, decía un Alejandro el Calderero que me causó muchos males, pero decía así, tenía aquel dicho, oído, el Espíritu Santo funcionó como consolador cuando guió a los apóstoles a toda la verdad. Los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento en sus manos. El Espíritu Santo los guió a toda la verdad cuando no estaba el Nuevo Testamento. Algunos de los que está aquí presentes son guiados a toda la verdad directamente por el Espíritu Santo sin tocar el Nuevo Testamento. Alguno de los que está conectado hoy aquí me lo confirma por el chat. Alguno de los que está oyéndonos no tiene que tocar el Nuevo Testamento para aprender absolutamente nada de la voluntad de Dios, sino que el Espíritu Santo le guía directamente, milagrosamente, a toda la verdad. Medítelo y vuelva a cantar que tiene usted el consolador, ¿verdad? Bien, volviendo. Dice la escritura que también, bueno, vamos a leer ese pasaje, por favor. Creo que, no tengo el primero, que es Juan 16, 12 al 14. No lo tengo en las diapositivas, me refiero. Juan capítulo 16, los versículos 12 al 14. Un hermano que nos lee allí, puede ser Rafael si tiene por ahí disponible para hacer la lectura. No tengo diapositivas, tendría que ser directo de la escritura. Si no tiene el hermano la Biblia ahí a mano, entonces le pediría al hermano Irving o algún otro hermano que desee leer. Me quedan 10 minutos según mis cálculos. A ver, Juan 16, 12 al 14, ¿qué dice? Les di tiempo para que se acordaran que Juan queda antes de Timoteo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya saben, el que reciba esos beneficios hoy, de esa misma manera, pues diga que tiene al Espíritu en función de consolador. También dice la Escritura que los ayudó a ser testigos infalibles. Y aquí sí tenemos los textos allí. Y ahora sí, entonces me imagino que nuestro hermano Rafael podría allí participar si desea. Juan 15, 27 primero y luego Hechos 10, 41. Voy en el de Hechos 10:41.
Bueno, entonces primero vamos con 15:27. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy importante los términos, testimonio y desde el principio. Vamos a Hechos. Rafael. Voy, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Amén. Ahí está. También el por qué, y lo explicábamos la semana pasada, pues se ha cambiado la letra de aquel himno, ¿no? Que otra vez se me va a olvidar. Am, quiero serle un testigo fiel, termina diciendo, ¿no? Pero la hemos cambiado por quiero serle un ayudante fiel, porque mire qué testigos eran los testigos del Nuevo Testamento y lo que nos gobierna hoy día es la ley del Espíritu, la ley de vida, el Nuevo Testamento. Y esos que daban testimonio, esos que eran testigos, pues, dice que tenían que ser testigos porque habían estado con el Señor desde el principio. ¿Hay alguno de los presentes aquí que haya estado con el Señor Jesús desde el principio de su ministerio? No, ni el más viejo de los que estamos aquí, que seré yo, estuvo con el Señor Jesús desde el principio de su ministerio. Luego noten en Hechos 10:41 dice que cuando él resucitó no se le presentó a todo el pueblo, dice, sino a los testigos. Pero ¿qué tipo de testigos eran? Dice, los que comieron y bebieron con él después que resucitó. Pregunta, ¿hay alguien presente aquí o que luego se conecte con nosotros por YouTube que haya comido y bebido con el Señor y que haya sido después de que él resucitó? ¿O que haya sido cuando estaba vivo durante su ministerio personal? No. Entonces usted y yo no estamos en categoría de testigos en el Nuevo Testamento. El consolador fue prometido a los apóstoles, nunca a nadie más. Jesús estaba hablando solo a los apóstoles en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio según Juan. La promesa de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18, y de Juan, capítulo 16, versículos 7, etcétera, fueron hechas específicamente, o fue hecha específicamente a los apóstoles. La ley de la exclusión limita esta promesa a los apóstoles y excluye a cualquier otro de esta promesa. Ya hemos estudiado cómo se aplica la ley de la exclusión. El consolador permite que los apóstoles sean testigos especialmente elegidos de la resurrección, porque Él les recuerda y porque Él les dice directamente, milagrosamente, qué tienen que hablar, qué tienen que predicar, algo que ninguno de los que está presente esta noche aquí, ningún miembro de la Iglesia del Señor tiene la capacidad de hacer hoy. Entonces, no estamos incluidos en lo que nos hayan excluido. Es decir, al hablar a los apóstoles y prometer a los apóstoles, nos están excluyendo a los que no estamos dentro de esa categoría. Esta era la función del bautismo en el Espíritu Santo, investir de un poder total, un poder que no iba a tener más nadie en la iglesia cristiana, sino únicamente los apóstoles. Y aquí ya estoy respondiendo, adelantándome un poco al tema de Cornelio y su familia. La mayoría de los pasajes que se refieren al testimonio en el libro de Hechos se refieren a los apóstoles y a su labor especial y no al resto de los cristianos, aunque había miles de cristianos. El siguiente silogismo hipotético va a ayudar a cada uno de ustedes, va a ayudar a todo estudiante de este curso a comprender algunas implicaciones de esta verdad y con esto cerramos por esta noche. Primero, si, vamos a X, ¿no? Cualquier nombre, ¿no? Si X fue bautizado en el Espíritu Santo, entonces X fue un testigo de la resurrección de Jesús. X, pongamos el nombre de cualquier sectario denominacional que afirme que supuestamente haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Si X fue bautizado en el Espíritu Santo, según lo que acabamos de leer, según lo que enseña Jesús, según lo que enseña el Nuevo Testamento, entonces X fue un testigo de la resurrección de Jesús. Pero usted y yo sabemos que todos los X, pues ya sabemos, no han sido testigos de la resurrección. Pero estamos en silogismo hipotético.
Si X fue bautizado en el Espíritu Santo, entonces X fue un testigo de la resurrección de Jesús. Supongamos que X fue bautizado en el Espíritu Santo, según él dice, según él cree. Entonces X fue un testigo de la resurrección de Jesús. Pero sabemos que no. Este silogismo hipotético se puede convertir en un silogismo categórico mediante el proceso de conversión. Cuando no conversión de que se bautiza el silogismo, ¿no? Sino que lo convertimos ahora en una afirmación, porque ahorita estábamos en una hipótesis. Pero es que de esto nosotros tenemos información, así que podemos afirmar. Pasemos a afirmar. Premisa mayor. Todos aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo son aquellos que son testigos de la resurrección de Jesús. Premisa menor. Los apóstoles son aquellos que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Conclusión. Los apóstoles son aquellos que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y aquí sí tenemos garantizado el proceso de razonamiento, porque toda la información que está allí está respaldada por la Biblia. Definitivamente que la Biblia respalda que ellos, los apóstoles, serían bautizados en el Espíritu Santo. Definitivamente que ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Como la Biblia nos confirma ambas cosas, entonces podemos afirmar lo que vimos allí. Pero esta premisa mayor se puede utilizar para demostrar que muchos, incluso en el primer siglo, no fueron bautizados en el Espíritu Santo, aunque hoy los sectarios digan que todo cristiano debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Si probamos que no todo cristiano en el primer siglo recibió el bautismo en el Espíritu Santo, derrumbamos el argumento moderno de que todo cristiano tiene que recibirlo. Vamos a ver, tomemos la premisa mayor anterior y pasémosla ahora a este silogismo. Premisa mayor. Todos aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo son aquellos que son testigos de la resurrección de Jesús. Premisa menor. Muchos en el primer siglo, y esto nos consta por la Biblia, no fueron testigos de la resurrección de Jesús. Esto lo enseña Hechos 10, 40 al 42 y muchos otros pasajes. Es un hecho, no estamos suponiendo. Muchos, la mayoría, no fue testigo de la resurrección de Jesús. Entonces, si todos aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo son aquellos que son testigos de la resurrección de Jesús, esas dos cosas van juntas, y muchos en el primer siglo no fueron testigos de la resurrección de Jesús, la Biblia lo dice, ¿cuál es la conclusión inevitable? Que muchos en el primer siglo no fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, si muchos en ese tiempo no fueron bautizados en el Espíritu Santo, ¿por qué lo tienen que ser todos hoy? Esta misma premisa mayor se va a utilizar en el siguiente silogismo categórico para demostrar que el bautismo en el Espíritu Santo ni siquiera es que está para una minoría hoy, porque hasta allí, hasta la anterior, alguien puede decir, bueno, pero entonces sí está para un grupo de cristianos hoy. No, no está para esta época, no está para nadie en esta época. ¿Cómo lo demostramos? Tomemos de nuevo la premisa mayor. Todos aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo son aquellos que son testigos de la resurrección de Jesús. Pero sabemos, eso es un hecho, que ninguna persona del siglo XXI ni de los siglos anteriores, excepto el primero y una parte del primero, es testigo de la resurrección de Jesús. Pero ahora lo estamos aplicando a la modernidad o contemporaneidad. Ninguna persona en el siglo XXI es testigo de la resurrección de Jesús. Pero todos aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo son personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, si todos los que son bautizados en el Espíritu Santo son personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús y ninguna persona del siglo XXI es testigo de la resurrección de Jesús, entonces la conclusión obvia, innegable, es que ninguna persona del siglo XXI es bautizada en el Espíritu Santo. Hasta aquí nuestra sesión de esta lección, el bautismo en el Espíritu Santo. El próximo martes estaremos avanzando en más argumentos, sobre todo en el caso de Cornelio, y vamos también a hacer un análisis palabra por palabra de lo que Pedro dijo acerca de lo que pasó con Cornelio. Vamos a considerar algunas objeciones. Bueno, todavía nos queda material, ya digo, probablemente hasta para 2 sesiones más, así que manténgase al día. El video sale el día de mañana, sale todos los miércoles, Dios mediante, así que para que estemos allí al día. Que el Señor les bendiga.